Hace pocas semanas, como recordarán ustedes, cuestionamos el nombramiento de Rafael Belaúnde Llosa como ministro de Defensa. Lo seguimos cuestionando, dicho sea de paso. Un ministro que carece de formación, preparación y trayectoria en materia de inteligencia estratégica, defensa nacional, geopolítica y seguridad. ¿Cómo se justifica haber colocado en una cartera tan sensible a alguien sin el más mínimo conocimiento del sector? ¿De dónde provino esa presión? Podemos elucubrar conjeturas todo el día. Pero la interrogante resulta aún más preocupante cuando se analiza su peligrosa cercanía a una potencia extranjera de carácter totalitario, altamente cuestionada. Pocas semanas antes de ponerse el fajín ministerial, Belaúnde Llosa viajó a Pekín, invitado por la propia Embajada de la República Popular China. No fue una visita turística para conocer la muralla china. No. Allá se le fotografió sonriente, muy orondo, junto a Ma Hui. ¿Quién es Ma Hui? Viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China. Esta cercanía con Pekín tampoco es reciente, ni casual. Resulta que Belaúnde fue gerente general de Remediadora Ambiental SAC, empresa del grupo Volcan, precisamente durante los años en que este grupo empresarial, Volcan, desarrollaba el megapuerto de Chancay y concretó el ingreso de la estatal china COSCO Shipping. Empresa y corporación china que actualmente mantiene un litigio judicial abierto contra nosotros, contra el Estado peruano, contra el Perú, por los términos de su participación empresarial en territorio nacional. ¿Cómo se entiende que quien hoy lidere la seguridad nacional mantenga tales antecedentes, simpatías e intercambios con la cúpula del régimen con el que el propio Estado está litigando? Esto es un agravante a su falta de preparación para el cargo, desde luego. Aparte, esa simpatía con una dictadura de esas características denota una contradicción ideológica evidente. Debo decir, Belaúnde se promociona abiertamente como un liberal. Siempre lo ha dicho. Defensor de la democracia, del libre mercado, de las libertades en todas sus formas y del Estado de Derecho. Sin embargo, para un liberal consecuente, la libertad y la democracia son valores absolutamente inclaudicables, irrenunciables. ¿Qué clase de liberalismo, me pregunto yo, se moldea, entonces, para rendir pleitesía a una dictadura comunista acusada globalmente, esto no es una opinión mía, ni del Perú, ni de... globalmente, de vulnerar libertades y derechos humanos fundamentales de manera sistemática durante décadas, si favorece sus intereses económicos? Ahí sí no hay liberalismo. O sea, el liberalismo es para criticar a Alberto Fujimori, nada más. De la frontera para adentro. Si me conviene a nivel negocios, ahí sí fotito con Ma Hui, cercanía a la cúpula del Partido Comunista, venga para acá, con una sangrienta dictadura que no cree en la libertad. Ahí sí. Las implicancias para el sector defensa son críticas en este caso. Más allá de mi opinión personal sobre Belaúnde y su liberalismo, que en última instancia no es tan consecuente para lo que estamos aquí exponiendo. En un contexto geopolítico donde aliados estratégicos como los Estados Unidos cuestionan abiertamente la expansión y el control chino sobre infraestructura clave en el Perú, y ante la amenaza constante de flotas pesqueras que vienen depredando nuestro mar y que continúan haciéndolo, el Mar de Grao, el Ministerio de Defensa no puede estar en manos de la improvisación ni de compromisos opacos. Poner la inteligencia y las Fuerzas Armadas al servicio de quien carece de preparación y además corteja alegremente a la dictadura de Pekín
compromete la neutralidad y la seguridad de la nación. El ministro Belaúnde debe transparentar de inmediato el verdadero alcance de sus nexos con la República Popular China y responder a qué intereses sirve realmente. Y aparte, y esto sí es una opinión absolutamente personal, debería ser relevado del cargo al cual jamás debió llegar de manera inmediata. No queda otra posibilidad de que ese cargo haya sido impuesto en el gabinete de Keiko Fujimori, de Lucho Galarreta, como es obvio, por una presión bastante poderosa. Y cuando vemos la cercanía ahora y la simpatía de China, mi imaginación se pone a urdir posibilidades como nivel Pink Floyd, así. Si no hay ninguna justificación profesional, meritocrática, política, por último, para que alguien esté ahí, tiene que haber llegado ahí porque alguien quiso que esté ahí y presionó para que esté ahí. ¿Quién? ¿Quiénes fueron los agentes? ¿Qué entidad? ¿Qué potencia? ¿Qué país? ¿Qué empresa? Tarde o temprano se sabrá. Pero esto es, y esto no es ninguna especulación. Él mismo lo compartió y tiene su Facebook el día de la elección, en donde refirió haber votado temprano y se disponía a viajar, boarding pass ahí en el bolsillo, bien cerquita al corazón, ¿no? A China. Invitado por la embajada de China. Entonces, ¿qué nos queda por pensar? ¿Qué podemos pensar? Al embajador de la República Popular China acá, embajador, dicho sea de paso, que nos ha criticado a la prensa utilizando las páginas del Diario Oficial del Peruano para hacerlo, a la prensa peruana. Bueno, ese es el que es así, con Belaúnde, y que lo invita maravillosamente a China. Ahí sí no cree en la libertad, en ponerle un freno, en sacar cara por el periodismo peruano. No. Ahí sí no. Si está en mi conveniencia, no. Por eso son caviares, pues. Belaúnde es un caviar. Siempre lo he dicho. Belaúnde es caviar. Esa es la demostración de un caviar. La ausencia de coherencia. Quiero también referirme a una cosa que tiene que ver con el sector que él lidera, ¿no? Hay una investigación periodística realizada en Patás que pone en cuestión las declaraciones recientes de Belaúnde Llosa, precisamente, sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en instalaciones de la minera Poderosa, una conocida empresa minera que opera precisamente en esa zona. De acuerdo con lo constatado por un equipo del diario 1, más de un centenar de integrantes del Comando Unificado de Patás permanecen dentro del campamento de la compañía minera citada. En ese lugar, según el reporte, los efectivos realizan actividades cotidianas como alimentación, descanso, formación y coordinación de sus operaciones en el interior de las instalaciones de la empresa minera. La constatación periodística, ya digo, del diario 1 y de su equipo, contradice abiertamente, colisiona frontalmente con lo señalado públicamente por el actual ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, quien ha sostenido que las Fuerzas Armadas no resguardan las instalaciones de Minera Poderosa. Sin embargo, la información del diario confirma que la base de operaciones del CUPAS, del Comando Unificado de Patás, funciona dentro del campamento de esta empresa. El gobierno sostiene que este comando tiene como misión combatir a las organizaciones criminales y la minería ilegal en Patás. Para eso fue conformado. Y el despliegue también incluye el uso de camionetas pertenecientes a la propia empresa para los desplazamientos de los militares, según la constatación periodística. En ese contexto, surge un interrogante que el ministro tiene que aclarar.
tiene que aclarar sin demora dónde termina el apoyo logístico y dónde comienza el resguardo de infraestructura privada, porque esa no es la función de los militares, ¿no? No es la función de los militares. Los hechos observados contrastan con la exposición expresada por el titular de Defensa, que ha dicho de manera pública que las Fuerzas Armadas no tienen como función y que no resguardan las instalaciones de Poderosa. Ahora, con información que ubica la base de operaciones del Cupaz dentro del campamento de la minera, ese mensaje cambia, ¿no? El comando fue conformado para enfrentar a las organizaciones criminales y combatir la minería ilegal en la provincia de Patás. Ahí tienen ustedes las imágenes y el titular del sector tiene que salir a dar las declaraciones del caso. De esto, de este tema y de su cercanía a China. De ambos temas debería pronunciarse, ¿no? Vamos a ir con Luis Saavedra, el ingeniero Luis Saavedra, invitado habitual de este programa, para ver qué implicancias podría tener lo que hemos reportado al inicio de este programa. Me estoy refiriendo a la cercanía que aparentemente mantiene el actual titular de la cartera de defensa en nuestro país. Lucho, bienvenido a Edición Especial. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos los televidentes de tu sintonizado programa. Sí. Y a tu disposición para comentar justamente lo que acabas de anunciar. Bueno, dos temas, ¿no? Uno es obtener tu apreciación desde la óptica de inteligencia estratégica, defensa, conocimiento del sector, la ausencia de una preparación para liderar tan importante cargo de Belaúnde, pero después está lo que he reportado ahora y me resulta absolutamente sorprendente y cuestionable, su cercanía a la dictadura china. Bueno, en la Realpolitik voy a partir con lo siguiente. La mujer de César no solo tiene que ser honesta, sino también demostrar honestidad. Cuando uno asume un cargo de esa importancia, recordemos que el Perú está en un escenario geopolítico muy importante, donde el tema de la geopolítica hace de que nuestro país tenga que tener el máximo cuidado con el tema de la seguridad y la defensa. Y esto te lo digo de que el Perú ya no es el país de 1990, ni siquiera el 2010. En este escenario, donde el Perú es un país clave en el desarrollo de América Latina y también en los negocios internacionales, tener preparación en temas de seguridad, defensa, para tan importante ministerio que es el de defensa, nadie en su sano juicio podría apilotear a un estudiante de una empresa que está enseñando a manejar un vehículo, un taxi, y luego en pleno vuelo tenga que hacer, si me permites, voy a responder, apagar el teléfono. Te decía de que tan importante es este ministerio que no solo tiene que tener el conocimiento, sino tiene que tener la preparación y la capacitación. Y cuando digo preparación y capacitación, por el tema de la propia hoja de vida del señor Belaúnde Llosa, solo sabemos que es bachiller en economía y que su perfil se ha desarrollado como un empresario, y más allá de 15 días de ministro de Energía y Minas, no lo conocemos. En el Perú tenemos muy buenos profesionales, sean civiles y militares, con la suficiente experiencia como para dirigir tan importante sector. Y ahora que acabamos de ver estas imágenes del señor Belaúnde y su cercanía con el Partido Comunista Chino y sus viajes que ha tenido hacia la China, recordemos de que estamos nosotros trabajando en fortalecer nuestras capacidades de defensa y de disuasión, comprando armamento de los Estados Unidos, los F-16. Pero aparte, vamos a modernizar nuestra base aérea, nuestra base naval del Callao. Y vamos a construir también una base aeroespacial en Talara. Pero aparte de ello, tenemos un gran problema con COSCO Shipping, que tú bien lo explicaste, que no dejaban ejercer la soberanía del control de Indecopi.
Entonces, ¿qué estamos mostrando y qué estamos haciendo? Con un día te reúnes con un tipo de gobierno X que no es afín a la proyección geopolítica del país, y luego te reúnes también con encargados de negocios. Me parece también que se ha reunido con personal de Cancillería China. Y por qué no decir que llama la atención que días antes de asumir tan importante cartera, lo inviten a que vaya, no sé si a conocer, a conversar, a dialogar, a ofrecer, no lo sé, o a hacer algunos intercambios de conocimiento o de información, no lo sé, pero en realidad esto sí llama la atención y se desarrollarían múltiples hipótesis. ¿Qué hacía el señor en la China? ¿Que es un político importante? No lo sé, con el número de votos que ha sacado en las elecciones. ¿Que es un referente en la política? Tampoco lo sé, y lo digo con el sano respeto a su persona, no como político, sino a su persona. Pero también en estas hipótesis yo creo de que no hay la evaluación correspondiente. Y déjeme decirle que la presidenta del Perú debería hacer una evaluación de sus ministros, a quién va a nombrar. Lo que se necesita es saber a quién vas a poner a cargo de ahora, nuestra seguridad y defensa. Pero esto a mí me preocupa, o sea, vamos a ahondar luego en las implicancias que podría tener esa cercanía. Pero ya que estás tocando el tema del nombramiento en sí, cuando veo esto, me preocupa que China pueda haber presionado para que él, por su vinculación con ellos, sea quien lidere esa cartera, porque no hay muchas explicaciones que sustenten cómo Keiko Fujimori, de todos los que habrían por convoque a una persona que no le ofrece nada. Tu hipótesis es totalmente válida y la comparto. Es que no entiendo qué es lo que ha pasado con la presidenta del Perú para haber nombrado a un señor con esas calificaciones que no son para un Ministerio de Seguridad y Defensa. Y aparte, no sé si el señor Belaúnde Llosa, antes de asumir o antes de aceptar el cargo de ministro, le comunicó a la presidenta Keiko Fujimori de que había estado en la China y que se había reunido con diferentes funcionarios y diferentes ministros o viceministros. El señor Belaúnde tendría que darles explicaciones del caso. ¿Qué habló? ¿Qué conversó? ¿Negoció algo? ¿No negoció algo? ¿Recibió algún tipo de información? ¿Ofreció algún tipo de información? ¿Algún tipo de situación que comprometiera la seguridad nacional? Debería dar explicaciones. Esto ya no es solamente un viaje más, porque es un hombre de Estado, y un hombre de Estado, sus actividades y sus acciones implican qué es lo que va a ocurrir en el país a futuro o en este momento. No lo sabemos. ¿Qué implicancias, ya adentrándonos más en eso, podría tener esa cercanía con China para el Perú? Mire, cuando estás jugando en un tablero de ajedrez geopolítico y tú solamente estás de espectador, pero el tablero te pertenece, ocurre que el más fuerte sencillamente va a dos cosas: o te va a comprar el tablero o va a sacar el tablero del juego. ¿Qué significa? Alguna de las dos potencias, sea China o sea Estados Unidos, le va a traer consecuencias. Ojo, que el presidente Donald Trump ya ha anunciado: todo país que colabore y todo país que esté trabajando en el tema arancelario, por ejemplo, hay un informe de la Casa Blanca sobre los caballos de Troya, América Latina, y lo habían puesto a Chile, y en otro puesto lo habían puesto a Perú, de que las importaciones los llevaban a Perú o a Chile, y en Chile le cambiaban la etiqueta y lo exportaban a Estados Unidos. Entonces, es por eso que la lejanía que hay del gobierno de los Estados Unidos con Chile. Esperemos que eso no suceda, pero estamos a puertas con esta situación de que la prensa ha revelado del viaje no tan anunciado, desconocido del señor Belaúnde Llosa con el gobierno del Partido Comunista Chino. Sí, y hay un agravante también, que él
gerenció una empresa que pertenecía a Volcan durante los años, que todavía no era propiedad china, es verdad, pero con los años que ya estaban negociando con los chinos su entrada y ya se estaba desarrollando el puerto de Chancay. Y eso implica mayores riesgos porque el Comando Sur de los Estados Unidos ya había anunciado de los riesgos de que la utilización del puerto de Chancay por parte de China podría ser de uso dual, uso militar, uso de inteligencia y usos económicos. También habíamos conversado en algún momento sobre las implicancias de los arribos de personal del gobierno comunista chino. Pero, ¿cómo es posible de que esta situación no se lo haya comunicado a la Presidenta de la República? ¿O es que la Presidenta de la República lo sabía, pero no entendía la gravedad de esta situación? Así es. Y luego está el tema también de esta revelación periodística que da cuenta de militares que operan y viven y comen y se trasladan dentro de la minera poderosa en Patás, que fue un cuestionamiento que se le hizo a este ministro justamente y que él tiene que aclarar. Es que ya es insostenible la permanencia y la presencia del señor Belaúnde Llosa en el Ministerio de Defensa. En estos días va a ser interpelado justamente por la presencia de militares que al parecer estarían al servicio de esta empresa minera. También se tendría que aclarar, no es sencillamente que estamos controlando, estamos cuidando de la minería ilegal, que no haya problemas, disturbios. Se tiene que aclarar porque nuestras Fuerzas Armadas no están para ser alquiladas por nadie, mi estimado Diego. Están al servicio de nuestra nación, de la ciudadanía, pero no de ninguna empresa. ¿Quién podría ser, en tu opinión, un buen ministro de Defensa? Mira, yo tengo bastante respeto y consideración. Yo he estudiado en el Centro de Altos Estudios Nacionales y he tenido muy buenos docentes. Y lo pone muy complicado porque de nombres no me animaría a dar, pero hay muchos exministros, por ejemplo. Te podría decir, sin temor a equivocarme, que fue un buen ministro el general Walter Astudillo, el que inició el proceso de la compra de los aviones. Me podría animar a decirte personas que tienen mucha experiencia en inteligencia, seguridad nacional, que son civiles. Cualquiera de esas personas destacadas podrían asumir esta cartera. Experiencia, conocimiento, preparación académica y sobre todo que han hecho de su vida una labor profesional en estas materias: geopolítica, seguridad nacional, inteligencia, contrainteligencia. Excelente. Bueno, Lucho, como siempre, gracias por tu tiempo y gracias por atendernos. No, muchas gracias, Diego. Muy buenas noches a todos los televidentes de nuestro querido país. Gracias a ti.